comenzamos. Saludos, esta es nuestra primera sesión, espero que se encuentren bien. Como ya sabrán, estamos hoy en medio de una contingencia y esta es prácticamente su primera clase que tienen en línea. Estamos utilizando una herramienta que se llama Zoom. Yo ya la he usado en otras ocasiones. Es una herramienta, pues yo la podría calificar con un 8. Va a satisfacer ahorita nuestras necesidades inmediatas. Hay desde luego otras aplicaciones, las vamos a ir conjugando poco a poco. No sabemos cómo se va a comportar la enfermedad de estos días. De hecho, el día de hoy, no sé si estén siguiendo las conferencias vespertinas a través del subsecretario de Salud. Dependiendo de lo que nos digan el día de hoy, se podrán hacer planes en los próximos meses. Si el número de casos aumenta, en consecuencia se va a llegar a una fase 3, lo cual significa que se les va a prohibir a la gente, bueno, se les va a convencer a la gente de que ya no ande en la calle, porque el número de contagios va a aumentar. Si esto ocurre así, como consecuencia, esta cuarentena se va a prolongar por lo menos 2 semanas más. Eso quiere decir que prácticamente hasta mediados de mayo podríamos reunirnos, obvio, de forma presencial. Pero como ustedes, obvio, están en un sistema cuatrimestral, el tiempo está corriendo. En el contrario de que no utilicemos esta herramienta, tendremos que esperar a que se levante la contingencia y desde luego prácticamente se daría por perdido su cuatrimestre. Eso no queremos que nadie absolutamente pase. Hay muchos rumores en las redes. Obvio, no hagan caso de eso. Por eso se está implementando esta sesión. ¿Qué más les iba a decir? Les iba a comentar. Ah, perfecto. Sobre su forma de cómo vamos a ir trabajando. Sí. No sé si los que les han comentado, vamos a trabajar en línea 2 semanas. Precisamente, obvio, para terminar prácticamente nuestro programa. Okay. Y se supone que, obvio, ya a partir de mayo vendrían las evaluaciones. En caso de que no se levante la contingencia, la evaluación también tendría que ser en línea. No se preocupen, conmigo, al menos conmigo, los voy a pasar por una serie de entrenamientos. Les voy a dejar unas pruebas que estas no tienen, repito, no tienen una calificación, no va a afectar en su promedio, pero sirve precisamente para que vayan practicando, se vayan entrenando. Y todo va sobre cronómetro. Porque si declaran, ¿saben qué? Vamos a quedar todavía 2 semanas más, los exámenes sí tendrían que ser en línea. Entonces, no se desesperen, estamos aprendiendo y desde luego vamos a ir poco a poco. ¿Hay alguno de ustedes tiene una duda hasta el momento? No. No. Oiga, profe, Daniela no puede entrar. ¿Quién? Daniela dice que la contraseña es incorrecta. Nada de estar escribiendo mal el número. Es la única opción posible, porque ustedes entraron ese número, el famoso ID, ¿no? Pues entonces lo está escribiendo mal. Es lo que le dije, pero ya se lo volví a escribir y dice que no. Seguramente puso mal el ID primero de la reunión. Entonces, que cierre su aplicación, que la vuelva a abrir y que dé el ID, porque también da una contraseña. Esa, pues, hasta ahorita no me la ha pedido jamás. Y que después vas a poner otra vez todo como tal, porque seguramente lo escribiste mal. Solamente el ID. Esperamos, esperamos. Recuerden, es nuestra primera semana, nuestra primera sesión. Y estas eventualidades van a seguir ocurriendo, no se preocupen. Ahora sí la esperamos, no hay problema. Si Daniela era la primera que quería comenzar a trabajar, ya me estaba pidiendo la contraseña. Yo digo
que por eso lo estaba pidiendo antes, porque no sabía cómo. Es que también depende de su teléfono, si, o del dispositivo que esté usted empleando. Si son teléfonos viejitos, Ya sí le va cambió a de costar teléfono. trabajo. ¿Cómo? Cambió de teléfono antes de salir de la escuela, cambió de teléfono. Ah, ya. Ah, entonces no lo sabe usar. Yo creo que es eso. No hay problema. De hecho, en esta materia vamos bastante bien. Los dos últimos temas que nos faltan son bastante sencillos. Es obvio más de reflexión. Y obvio las actividades también se supone que deben de ser muy, muy, muy fáciles. ¿Listo? Bueno, mientras les voy comentando los horarios. Tengo entendido que ya se los dieron a ustedes. Pipi. Sí, Perfecto. Entonces, ahorita vamos a tener de 3 a 4, un receso para que podamos comer, plural, y nos volvemos a reunir de 5 a 7. Entonces, se darán cuenta con respecto a nuestro horario anterior, se ha reducido prácticamente las clases a 1 hora. Ya dice Dani que ya entró. ¿Ya? A ver, Sí, a ver si se aparece. Daniela Solís, sí. Daniela, está uniendo. no se ve. ¿No se ven? No, ninguno se ve. Que están conectando. Sí, sí, se está conectando. Al menos yo ya la tengo lista. Ah, bueno. Ah, Daniela, a lo mejor sí me estás escuchando, pero no puedes decir absolutamente nada. Abajo hay En un la parte de botoncito. abajo, sí, ahora sí, sube tu volumen a tu dispositivo y en la parte de abajo hay un icono de un micrófono. Ahí obvio le puedes dar clic para activarlo o desactivarlo, porque a lo mejor sí no estás escuchando, pero no puedes hablar. Por ejemplo, Daniel no lo veo con su micrófono, entonces lo ha de tener desactivado. Y obvio lo mismo Daniela. También escucho que alguien está maldiciendo por ahí. ¿Andé? No, no, escucho que alguien está maldiciendo por ahí. Ah, No, ¿ya o todavía no? que Dani. no. ¿Todavía que no? Ya está dentro del grupo. Ah, pero Entonces, no se oye. no se No sé oye, si ya. que le suba el volumen a su dispositivo. ¿Escuchas, Daniela? Daniela.
Bueno, creo que se va a unir con nosotros un poco más adelante. Entonces, como ya son sesiones presenciales, se va a pasar lista comúnmente. Entonces, obvio, aquí Daniela ya la tenemos que está con, ahora sí, ya está con nosotros, pero esperemos nada más que resuelva sus problemas técnicos. De hecho, estamos a punto de comenzar. Entonces, pueden trabajar con esto, ya sea, obvio, con una computadora, una tableta o bien un teléfono inteligente. Conmigo ahorita no hay ningún problema. Todas las actividades que se van a realizar las vamos a dejar, obvio, de tarea y haremos, repito, un par de autoevaluaciones con el fin de que ustedes se vayan familiarizando con las evaluaciones en línea y si es que se tienen que llegar a hacer, ustedes no tengan ningún problema. Entonces, ahorita, vean sus pantallas, les voy a compartir precisamente ya el material, como si fuera una especie de pizarrón. Perfecto. ¿Ya ven? Sí. Perfecto. Entonces, hoy vamos a ver precisamente un tema nuevo. Repito, ya son los últimos para ir cerrando. Entonces, la unidad número 4 se divide precisamente en dos partes. Se ven precisamente las características psicosociales del mexicano, tanto en hombres como en mujeres. Y repito, de esto ya hemos hablado con anterioridad en otras sesiones, tienen múltiple bibliografía, entonces esto ya prácticamente es como reflexión y para ir sacando precisamente conclusiones. Por lo tanto, ustedes, y además como son un grupo muy pequeño, no tienen pretexto para no poder participar. Ah, también antes que se me olvide, estas sesiones solamente duran 40 minutos. Entonces, como tenemos nuestra hora, va a haber precisamente, cuando estemos hablando precisamente, solamente será de 40 minutos. Para eso, si se acaban los 40 minutos y todavía nosotros tenemos que seguir, como va a ser en la siguiente clase, lo que tengo que hacer es precisamente avisarles que el tiempo se va a acabar para abrir una nueva sesión y les tendría que enviar precisamente otro ID, número de identificación. En este caso serían 3 veces para la próxima clase para que ustedes, hoy vio, se vayan conectando. Entonces, Ok. no se esperen, es nuestra primera vez, su primera clase, y es probable que algunos cometamos algunos errores. Entonces, retomamos. Esta sería precisamente la unidad de nuestro último módulo. ¿Ya lo tienen? Sí. Perfecto. Y como primer punto, nos toca hablar precisamente de la mujer mexicana, cosa que es bastante difícil, porque como ya lo hemos visto, México no es un país unicultural, sino es pluricultural. Significa que hay diferentes mujeres con diferentes formas de pensar, diferentes formas de sentir, pero el reto que han tenido precisamente antropólogos, sociólogos y psicólogos sociales es precisamente tratar de descubrir cuáles son los elementos que tienen en común, al menos la mayoría de las mujeres, precisamente en la cultura mexicana. Que de hecho también es un error decir cultura mexicana, sino en las culturas que forman parte precisamente de México. Y como primer punto nos marca precisamente cómo es la infancia en las mujeres, o bien en este caso, las niñas. Y obvio, todo comienza cuando son bebés. Entonces aquí, tanto hombres como mujeres, realmente no existe ninguna diferencia como tal, porque cuando se habla precisamente con sus padres, todos los catalogan como bonitos, graciosos, angelitos, ternuritas, cositas, y entonces todo es pura felicidad. Todo el mundo está contento con la nueva criatura, no importa que sea llorón, que sea chillón, que defeque y que quiera comer todo el tiempo. No importa, porque son nuevos seres, y obvio, es alegría, bla, 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 felicidad, etc. ¿Cuáles son las características precisamente tanto en hombres como en mujeres a esta edad? Estamos hablando, obvio, recién nacidos, que son dependientes
y dóciles. Entonces, a estas alturas del partido, incluso ya llevaron una materia que se llama desarrollo humano, recordarán entonces que los bebés requieren de cuidados especiales, alimentación, que se les vista de determinada forma precisamente para que comiencen su desarrollo tanto físico como psicológico. Y entonces, como repito, todo es pura ternurita. Su principal fuente de alimento, obvio, es la leche materna a través del pecho materno. Y al menos en la cultura mexicana se ha establecido el tiempo de amamantamiento, es del año al año y medio. En algunos casos particulares, hay niños que incluso tienen 5 años y siguen siendo amamantados. De hecho, eso es una práctica, ¿cómo podríamos calificarla? Inadecuada, porque solamente la leche de calidad y necesaria, obvio, para que pueda sobrevivir, pueda comenzar a desarrollarse, es precisamente a través de este año, año y medio. Posteriormente, la leche ya baja mucho de calidad, ya no tiene tantos anticuerpos como debería, incluso es innecesario que siga tomando leche materna, porque los requerimientos nutricionales del infante ya son otros. Recordarán también en esa materia que el tiempo en donde crecen mucho más rápido es de los 3 a los 5 años, es cuando prácticamente su estatura se triplica y su peso también se puede llegar a triplicar. Entonces, aquellos que son amamantados mucho más tiempo, realmente eso es innecesario. ¿Hasta ahora alguna duda? Bueno, No, No. no. excelente. Aquí en México también se ha tenido la costumbre de que entre los niños, entre los hermanos, realmente no exista mucha diferencia de edad. Si ustedes tienen hermanos, empiezan a preguntar cuál es la diferencia de edad entre uno y otro. Y realmente un gran número de mexicanos posee hermanos cuya diferencia de edad no supera los 3 años. ¿Esto qué significa? Que en muchos casos se ha tenido que acelerar el proceso de destete. ¿Qué significa eso de destete? Pues precisamente que el niño deje de alimentarse con la leche materna. Y como los mexicanos hemos sido creativos a lo largo de los años, hay diversas formas. Una de ellas, que todavía se sigue practicando, es que la madre, en el seno materno, muy cerca del pezón, se coloque sustancias que les parezcan desagradables a los niños. Va desde ajo, cebolla, o incluso algunas llegan a aplicarse picante, chile. Y entonces esto, a través precisamente de una práctica neoconductista o semiconductista, hace que el niño aprenda a sentir aberración por el pecho materno. Otras prácticas que se han llevado a cabo en algunas sociedades es que estando muy pequeño, el niño lleva, en este caso, lo lleva a vivir temporalmente con la abuelita. ¿Cuál es la intención? Pues precisamente que la abuelita lo cuide, lo alimente y lo vea por lo menos durante una temporada, precisamente para que se le olvide, en este caso, el amamantamiento. Posteriormente, la abuelita regresa al infante y este comienza a tener una conducta que muchos lo catalogan así, como de niño chipil. ¿Qué es un niño chipil? Realmente desconozco el origen de la palabra chipil, pero desde luego que es un concepto que viene desde la conquista, cuando precisamente nacen las casas, como habíamos visto en la unidad número 1. Entonces, esta práctica consiste en que se le consienta al niño para que pueda adaptarse a la nueva situación. Desde un primer momento deja de ser amamantado, el niño siente la diferencia y va a requerir o va a demandar precisamente cuidados. En este caso, los padres, generalmente la madre,
es quien consiente más a los infantes, porque tiene la creencia de que si no lo hace, va a sufrir, va a crecer con algún trauma, pero realmente este proceso debe ser lo más natural posible. Como les había comentado, en México se tiene acostumbrado a amamantarlos del año hasta año y medio. Europeos y la mayoría de los norteamericanos solamente los amamanta hasta el octavo o el noveno mes. Después hacerían el proceso de destete para que comience el novio a alimentarse con otra vía. En este caso sería el biberón. Algunos objetos sustitutos que siguen siendo empleados por nuestra cultura, como por ejemplo el chupón, psicológicamente representan eso, un objeto de transición, un objeto sustituto, que en este caso sería el pecho materno. ¿Qué simboliza o qué significa el pecho materno? Va más allá de una fuente de alimentación. Consiste precisamente eso, entre el vínculo entre madre e hijo. Y eso, desde luego, como ya lo hemos visto también, es algo muy valorado en la cultura mexicana. Y pese a que el niño ya se alimente solo, existe una gran relación entre madre e hijos. Y en este caso, más con el varón. Como ya lo hemos visto, la madre en este caso se convierte en una especie de sobreprotectora de los infantes. Ya teniendo más o menos entre los 2 a los 6 años de edad, como ya también lo habrán visto en algunas otras clases, el niño obvio aprende a evacuar, a orinar solo, y por lo tanto comienza la etapa en que se vuelve más independiente. Incluso el mismo doctor Freud lo había mencionado, Sullivan y Erickson, precisamente en esta etapa anal precisamente porque comienza a controlar los esfínteres y por lo tanto comienza una nueva etapa, en este caso, de aprendizaje. Por lo tanto, las figuras paternas, como ya bien lo decía Erik Erikson, son fundamentales precisamente para establecer un proceso de identificación que los va a ayudar precisamente a desarrollar su personalidad y en consecuencia defina en cierta parte sus pensamientos y sus comportamientos a lo largo de la vida. Incluso ya lo decía Bandura, existe algo llamado aprendizaje vicario, que consiste en que los niños aprenden imitando la conducta de los adultos. Y como también vivimos en sociedades preindustrializadas, esa tarea recae mayormente en las mujeres. La mayoría de los hombres, obvio, salimos a trabajar y entonces no estamos tan en el contacto de los pequeños. Es por eso que la madre continúa siendo una figura y una pieza fundamental en el desarrollo psicológico, físico y social de los niños. Tenemos obvio en pantalla que los niños eligen la figura paterna con la cual se van a identificar y de ellas van a aprender la forma en que cómo habla, qué cosas toleran, posturas, como lo estamos viendo obvio en pantalla, y eso va permeando precisamente la forma en que cómo los niños se van a comportar en la vida adulta. Diversos autores han identificado o han llegado a esta conclusión, en que la infancia femenina temprana no se da de igual forma en comparación con los niños, porque desde aquí se les va inculcando, van aprendiendo precisamente diferencias entre géneros, modos de vivir y de participar precisamente en la sociedad. Espere. Perdóneme usted. Tantito, por favor. Ya regresé, ya regresó. Gracias. Sí, no hay problema. Qué bueno, creí que ya se habían dormido. No, todavía No, no. no. Claro que no. No. ¿Sí me oyen? Ya, Ah, Yo sí te veo. bueno. también.
Excelente. De hecho, sobre este mismo sitio ustedes pueden escribir, pero las letras salen muy feas. Entonces yo por eso sigo empleando más o menos la misma técnica para que ustedes no vayan sufriendo. Por ejemplo, ahorita ya me salió el anuncio de que nos quedan 10 minutos de sesión. Ah, sí, ya lo vimos. ¿Verdad? Sí. Entonces, vamos bien. De hecho, Sí, ya. es nuestra Ya. primera sesión. Vamos practicando, no se preocupen. Ay, sí, fue muy complicado, no se vale. Es la primera vez. Y de hecho, esta herramienta está bastante sencilla. He trabajado con otras, son más complicadas, más elaboradas, y obvio se requiere una plataforma de mayor peso. Lamentablemente, las que estamos manejando son gratuitas y por eso tienen ciertas limitaciones, pero vamos tranquilos. En pantalla también tenemos otro ejemplo de cómo en este caso a las niñas se les inculca eso, el cómo ser femeninas. E incluso se van adoptando ciertos modos o estilos de vida. Y esto no existe mucha diferencia entre la clase media y la clase baja. De hecho, como también lo hemos mencionado, incluso su bibliografía, no existe tampoco mucha diferencia. Lo único que cambia es el poder adquisitivo, porque los modos y los estilos de vida son prácticamente los mismos. Lo único que cambian son los modos. Por ejemplo, el bautizo. Entonces, en la clase baja, ¿qué hacen? Obvio, una fiesta. Matan algún animal para crear barbacoa, mole, obvio, dependiendo de la cultura, pescado, lo que ustedes quieran. ¿Qué pasa en la clase media? Pues a lo mejor contratan a un servicio de banquetes o van a festejar el cumpleaños a McDonald's, pero es prácticamente lo mismo. Lo único que cambia es el medio. Por lo tanto, a las niñas, no importa si es clase media, si es clase baja, se les inculca eso. Cómo debe de comportarse una niña conforme va creciendo. Y no es Entonces casualidad. vendrían siendo como los estereotipos. Exactamente. Cuando hablamos del término estereotipo, ya nos estamos metiendo en el campo de la psicología social y efectivamente ahí se van formando los estereotipos. ¿Qué sería un estereotipo? Precisamente un ícono que nos sirve como referencia precisamente para guiar comportamientos, guiar pensamientos y prácticamente todos, no importa de qué clase, de qué educación, todos nos guiamos por estereotipos, porque es la forma más sencilla de comprender la realidad exterior. En pantalla tenemos precisamente eso, cómo a través de una actividad lúdica se le va formando en los niños ciertos esquemas de pensamiento y de comportamiento. En este caso, las niñas juegan con muñecas porque se les ha considerado una forma básica de entrenamiento para que vayan adquiriendo sus futuras responsabilidades. También no es casualidad de que la muñeca Barbie sea el juguete más vendido, en este caso, en infantes de ese rango, de esa edad. Porque a través de la muñeca Barbie, las niñas van experimentando su sexualidad. ¿Qué es sexualidad? Tengan mucho cuidado, no solamente se refiere a un acto sexual, un acto físico. El término sexualidad se refiere precisamente a todo el conjunto de pensamientos, prácticas, de cómo en este caso el hombre debe de comportarse como hombre y la mujer debe de comportarse como mujer. Entonces, a través de estas muñecas, la niña expresa eso, cómo se debe de vestir una mujer, cómo debe de comportarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es casualidad que la muñeca Barbie tenga como accesorio al muñeco Ken. ¿Por qué creen que el muñeco Ken no tiene genitales? Porque realmente Barbie no necesita a alguien con genitales, porque la figura importante es Barbie. Por lo tanto, Ken se convierte en un objeto más al servicio de Barbie. ¿No lo habían pensado? No. Incluso en Toy Story hacen una parodia del muñeco Ken. Entonces, el muñeco Ken es prácticamente como una muñeca más. Tiene una gran cantidad de guardarropa, tiene una casa
y no tiene genitales, sencillamente porque no los necesita. Por lo tanto, la calidad de la relación depende mucho del carácter de la madre. Como ya lo habíamos comentado, como la mujer es la que tiene mayor contacto obvio con los hijos siendo pequeños, pues van a trabajar, o como lo hemos visto también en la bibliografía, es el que sale de casa y jamás regresa. Entonces, dependiendo del carácter de la mujer, es como se va estableciendo el tipo de relación que se establece con los hijos. Entonces, una mujer de carácter volátil o débil va a representar, obvio, una figura débil y en consecuencia las relaciones que establezca con sus hijos va a ser superficial. En cambio, si el carácter es fuerte, y obvio, aquí cabe hacer un paréntesis, en México tenemos mal entendido el concepto de carácter. Cuando decimos, esa persona tiene un carácter fuerte, es porque decimos que es agresiva, grosera, no se deja, es visceral o emocional. Pero eso es totalmente erróneo. Esas características se refieren al temperamento, no al carácter. El carácter es precisamente cómo a través de la educación, de la influencia precisamente de nuestros adultos, vamos controlando eso llamado temperamento. Entonces, aquella persona que realmente tiene carácter es aquel que no se deja enojar tan fácilmente, no llora a la menor provocación, es una persona emocionalmente estable. Precisamente se los comento para que ustedes vayan corrigiendo a las futuras generaciones. Entonces, carácter es aquel que se logra controlar pese a las adversidades. ¿Dudas? No. Sí, se logra controlar a través. De las adversidades, de los contextos, de sus vivencias, de sus experiencias. Okay, yeah. ¿Sí? Perfecto. Sí. Ahí tenemos, por ejemplo, en pantalla, ahí tenemos a una mujer que obvio está cargando a su recién nacido, y si tuviera un carácter débil, obvio, requeriría atenciones, ¿no? Ay, pobre de mí, les da el famoso depresión postparto, ¿no? Ay, ayúdenme. Entonces no ¿No tendría... sería como un tipo hipocondriaca? Algo así, ¿no? Efectivamente, obvio, aunque la hipocondriasis ya se va más allá porque es un trastorno. Pero sí, en este caso, la madre si no es fuerte, se va a doblar. Y va en este caso a evitar el contacto con sus otros hijos, si es que tiene. Y entonces, incluso qué bueno que lo mencionas. Ha habido un aumento de personas, de mujeres, en este caso con depresión postparto. La pregunta es, ¿realmente está ocurriendo esto? ¿O es que el carácter de ciertas personas no es el adecuado para que esté criando hijos? También recordarán y verán a través precisamente de la información que nos dan diferentes medios, la edad de las mujeres se va reduciendo de nuevo a la hora de tener hijos. Antes las mujeres esperaban a cierta edad para procrear. Ahora parece que también se está regresando esa vieja práctica, que mientras más jóvenes empiecen a tener hijos. Pero obvio esto ya es cuestión un tanto cultural y obvio también de la posición socioeconómica. De hecho, ya me quedan 1.5 minutos de la sesión. Entonces, la vamos a dejar por aquí. Vamos a tomar el día miércoles para terminar con este y comencemos, obvio, con la visión masculina. No se preocupen, en nuestra primera sesión tuvimos por que nos poníamos de acuerdo sobre el uso de la herramienta. Y la actividad de aprendizaje de esta semana se los voy a poner dentro de 2 horas, entonces no se preocupen. Al día de mañana ya pueden realizar la actividad con toda tranquilidad. ¿Cuál es la Las actividad? actividades, ¿cómo que perdón? ¿Cuál es la actividad? Todavía no se las ha puesto, no se preocupen. ¿La va a subir a plataforma? Efectivamente, y te adelantaste. Bueno. Vale. Todas las actividades las vamos entregando precisamente en plataforma, para que evidencia de que seguimos trabajando, y entonces eso que ya se ha logrado no se pierda. Con mi materia yo no le veo ningún problema. Ustedes recordarán que la mayor cantidad de peso que tienen son las actividades y no el examen en sí. Entonces, si ya tienen prácticamente un 7, solo esperar a su evaluación. Entonces, el problema sería para otros maestros que tienen parámetros de evaluaciones diferentes. Entonces, conmigo, en teoría, no deben de preocuparse. Hagan sus tareas y estudien y hagan sus autoevaluaciones. Eso es distinto.
De hecho, ya se me está acabando el tiempo. Nos vemos a las 5 de la tarde Sí, con la otra maestra. Vale. Ok. Adiós. pero no es nada más Bye. gigante. Bye. Bye. Bien, bien.